La trata de personas o la situación en Chile, ¿no? que son números que sacamos del Global Slavery Index. En Chile las cifras oficiales son bajas comparativamente. Entre el 2011 hasta el 2017 había de 2.014 víctimas, pero hay que tener en consideración que esta cifra tiene ciertos filtros, y los filtros son que se contabilizan las causas en las cuales los fiscales van a juicio, a tribunal, y formalizan la investigación. El índice global de la esclavitud cifra, creo que estima, 14.000 víctimas en Chile. Estamos hablando de 214 versus 14.000 que tienen una protección por la ley a través de juicios o a través de procesos judiciales. Tal como afirma también la presidenta de Libera, la señora Carolina Rudnick, que tenemos hoy con nosotros, en un podcast disponible en la página web, donde describe ese fenómeno y también la situación en Chile. Quiero llegar a la segunda parte de mi exposición. El sistema de protección universal de derechos humanos y la protección contra la trata de personas. Los estándares de derechos humanos son variados y los podemos encontrar en tanto tratados de derechos humanos como reglas y directrices del sistema. Asimismo, los procedimientos especiales han contribuido mucho en el desarrollo más detallado del estatuto que rige en el ámbito del trabajo decente. Aquí algunos de ellos. Primeramente, el sistema de tratados. Como ustedes ven, tenemos 9 tratos generales que en el centro de ellos está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los restantes 7 tratados desarrollan aspectos de esos mismos tratados. Como ustedes saben, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra sobre la eliminación de la discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la protección contra la desaparición forzada, ¿no? Esos 9 tratados son prácticamente lo que los estados han ratificado y que rigen como, de país a país diferente, rigen como norma internacional en la legislación y también influyen en las constituciones. Después tenemos los procedimientos especiales, en los que encontramos varios mandatos que se relacionan con el tema de hoy. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son grupos de trabajo y relatores especiales, así como también expertos independientes. Tenemos en los procedimientos especiales 4 mandatos que se relacionan con el tema de hoy. Es el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. La relatora especial Urmila Bohora sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y sus causas y consecuencias. La relatora especial sobre los derechos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la señora María Gracia Giammarinaro. El relator especial sobre los derechos de los inmigrantes, Felipe Morales González. También tenemos instrumentos especializados de la ONU sobre trata de personas o que están relacionados a temas muy cercanos. Por ejemplo, tenemos el Manual de la Lucha contra la Trata de Personas de la Agencia de la Lucha contra la Droga y el Delito, UNODC, las directrices sobre la conducta responsable de las empresas de la OECD, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la venta de niños y prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, los principios básicos de derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a la reparación,
los principios directrices y recomendados sobre la trata de personas. Y ahí estamos, perdón. Además, quiero llegar, un momento, voy a saltarme esto. Además, quiero resaltar que la Agenda 2030 ha incluido 3 objetivos que también apuntan a la erradicación del trabajo forzoso en la idea que un desarrollo sostenible no puede estar basado en la explotación. En primer lugar, el objetivo número 5 sobre igualdad de género, que versa sobre eliminar violencia contra las mujeres y las niñas, que reconoce el trabajo doméstico no remunerado como un problema, que asegura la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones de las mujeres. Luego, el objetivo número 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico, que promueve políticas de desarrollo que generan trabajos decentes para mujeres, jóvenes, personas y con discapacidad, erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud moderna y trata de personas y prohibición de explotación infantil, sexual y económica. El objetivo número 16 sobre paz, justicia en las instituciones sólidas, que indica el fin del maltrato, de la explotación, de la trata, de la violencia y de la tortura contra los niños, que crea instituciones transparentes que rindan cuentas, y fortalecer las instituciones para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia, incluso la organizada. Como tercera parte, quiero ir a las recomendaciones de la relatora especial sobre la trata de personas. Quiero indicar que su informe del año 2017 es un informe clave, que creo que debe ser instrumento técnico tanto de los políticos como de los directores de empresas, del management de la empresa, de la gerencia, conociendo el informe porque analiza tanto la situación como hace una serie de recomendaciones que son de importancia para transformar la empresa, tanto como también el Estado, en órganos protectores de las personas contra la trata, la esclavitud moderna y todas las formas que están relacionadas a esos fenómenos. El informe ofrece el panorama general, las principales dificultades que enfrentan las iniciativas de múltiples partes interesadas y las condiciones sectoriales de ayudar a sus empresas, miembros y proveedores a acabar con la trata de personas. El informe releva la importancia de crear más conciencia sobre la trata de personas y las prácticas de riesgo entre las partes interesadas como un requisito previo para el establecimiento de una normativa que permita evaluar de manera eficaz el desempeño de la empresa en la prevención y en la lucha contra la trata de personas. Quiero hablar primero sobre la responsabilidad del sector privado, de las empresas. En primer lugar, de la debida diligencia. La debida diligencia tiene un círculo de responsabilidades que está bien explicado en el documento de la OECD sobre la conducta empresarial responsable, y que no quiero en este momento desarrollar más cercano porque se me acaba el tiempo, ¿no? Y es un documento que creo que debemos todos conocer. Segundo, voy a pasar. Ahí ven los elementos importantes. Quiero ir directamente a la responsabilidad del sector privado en el tema de trata de personas y las recomendaciones de la relatora. Ella indica que las empresas deberían elaborar y aplicar una política destinada a erradicar la trata de personas y
y de sus cadenas, en sus cadenas de suministro y adherirse a una iniciativa de múltiples partes interesadas o a coaliciones sectoriales que combaten la trata de personas y el trabajo forzoso. Que toda empresa deba establecer su propia política o asociarse a las políticas existentes y solicitar la colaboración de los trabajadores, los sindicatos, de la sociedad civil para formular esas políticas. Al seleccionar nuevos proveedores, las empresas deberían aplicar un mecanismo de evaluación que tuviera en cuenta la conformidad del proveedor con la política que hubiera adoptado o la que adhiera la empresa estableciendo indicadores de riesgo e indicadores de desempeño. La empresa debería difundir ampliamente las condiciones de selección entre los potenciales licitadores. Además, la empresa debería integrar sus políticas sobre la trata de personas, el trabajo forzoso y otras formas de explotación laboral como cláusulas de carácter vinculante en los contratos con los proveedores. Se deberían comunicar claramente las sanciones aplicables en caso de un incumplimiento por el propio proveedor o de problemas de incumplimiento encontrados a lo largo de la cadena de suministros, incluido en la mano de obra. Se detectarán violaciones graves de los derechos humanos de los trabajadores, las sanciones podrían incluir la inmediata rescisión del contrato. Deberían establecerse en colaboración con el proveedor un plan escalonado para garantizar que los problemas de incumplimiento pudieran solucionarse sin que la sanción aplicada perjudicase a los trabajadores. Las empresas deben revisar y modificar las prácticas comerciales que pudieran repercutir negativamente en las condiciones de trabajo de sus proveedores, como fijar plazos de entrega que obligasen a los trabajadores a cumplir horas extraordinarias o exigir a los proveedores contratar trabajadores en peores condiciones o a través de agencias de empleo durante los periodos de mayor actividad. Las empresas deben considerar la posibilidad de publicar los nombres de sus proveedores, así como políticas y medidas aplicadas para garantizar la conformidad de estos con la política de la empresa. La empresa debe confeccionar un esquema de la cadena de suministros de mano de obra de sus proveedores para detectar los riesgos, especialmente los que respectan a las prácticas de contratación, y solicitar la plena divulgación de los nombres de los contratistas de los proveedores. También en cooperación con otros proveedores y empresas, las empresas deberían establecer un programa de fomento de la capacidad destinada a mejorar la conformidad del segundo nivel de proveedores con las normas sobre trata y trabajo forzoso. La empresa debe establecer un mecanismo de reparación de agravios que funcionase a nivel operacional o participar en un mecanismo de este tipo de conformidad con los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Al elaborar y establecer dichos mecanismos, las empresas deberán interactuar con los trabajadores, sus representantes y las organizaciones de sociedad civil especializadas en las cuestiones de la trata de personas y la explotación laboral. Cuando se detectasen casos de trata de personas, las empresas deberían establecer, en cooperación con el proveedor, las autoridades locales y nacionales, un plan de reparación para que los trabajadores tuviesen un acceso efectivo a medidas de reparación como la indemnización o asistencia. Y las empresas deberían velar porque en lo que respecta al acceso a los mecanismos de reparación de agravios y el plan de reparación, se tuviesen en cuenta los obstáculos específicos y los factores de vulnerabilidad que se enfrentan los trabajadores migratorios, los trabajadores por contrato y los jóvenes y las mujeres. Las responsabilidades del Estado. En primer lugar, tiene una responsabilidad de ratificación de instrumentos internacionales. En segundo lugar, debe reforzar la legislación sobre transparencia que debería exigir a las empresas que informasen sobre las medidas concretas adoptadas para combatir la trata de personas en sus operaciones y cadenas de suministro. Tercero, la regulación de las agencias de contratación de mano de obra.
Ahí los estados deberían velar por los contratos de trabajo que fuesen claros, transparentes y respetados, y deberían exigir y garantizar la entrega de los contratos por escrito a los trabajadores. Los estados deberían garantizar la existencia de la Inspectoría del Trabajo eficaz y solvente y asegurarse de que su personal estuviese facultado y capacitado para investigar e intervenir en todas las etapas del proceso de contratación y empleo. Los estados deberían garantizar que la legislación relativa a las actividades de contratación prohibiera explícitamente el cobro de comisiones de contratación y gastos conexos a los trabajadores y solicitantes de empleo. Los contratos de los trabajadores migratorios deberían entregarse con suficiente antelación a su salida del país de origen. Y a falta de un contrato escrito, los estados deberán velar porque todos los derechos de los trabajadores contratados se respetasen de conformidad con las leyes y normas reglamentarias vigentes. Los estados deben garantizar que los trabajadores tuviesen acceso gratuito a una información completa y precisa sobre sus derechos y las condiciones de su contratación y empleo. También, en el cuarto lugar, el acceso a vías de recursos. Los estados deberían velar porque los trabajadores tuviesen acceso rápido y asequible al mecanismo de solución de controversias y de reparación. Además, deben velar porque los afectados tuviesen acceso a recursos eficaces que podrían incluir una indemnización, aunque no necesariamente limitarse a ella. Durante la investigación o el proceso de resolución de un agravio o controversia, debería protegerse a los denunciantes o demandantes y los trabajadores migratorios deberían tener acceso oportuno y eficaz a los procedimientos. Los estados deberían asegurar el acceso de los trabajadores a estos mecanismos desde el exterior una vez que hubiesen regresado a su país de origen. También los estados deberían desarrollar alternativas de migración segura, legal y regulada y empleo legítimo de los trabajadores migratorios, ¿no? Los estados deben permitir que, por ejemplo, trabajadores, incluidos los migratorios, constituyen sindicatos y trabajen en ellos. Los estados deberían velar porque los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de migración laboral previeran mecanismos para la supervisión de la contratación de los trabajadores migratorios. Garantizar la compatibilidad de esos acuerdos con los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y establecer mecanismos específicos para asegurar la coordinación y cooperación internacionales. Los estados deben dotar a las embajadas en el extranjero de los recursos necesarios para prestar servicios a los trabajadores migratorios, en particular canales de consulta y queja. Y último, el Estado debe asegurar la investigación del delito de la trata de los crímenes relacionados a ellos. Los estados deben invertir en la investigación y en la recolección y el análisis de datos sobre la magnitud y la prevalencia de la trata de personas con fines de explotación laboral en las cadenas de suministro, determinados productos básicos, sectores de la economía informal y la producción nacional, como base para la formulación de políticas y estrategias eficaces por los actores tanto del sector público como en el privado. Unas pequeñas conclusiones que no voy a tomarme el tiempo de explicar de mayor manera porque si no recibo una demanda por pasar el tiempo, pero creo que es importante que sepamos que el marco normativo nacional y a nivel corporativo es importante, no es necesario. La transparencia y la buena fe en la actuación de las empresas y del Estado. La debida diligencia, de acuerdo a los principios de la OECD. Tener una conciencia de riesgo, de insostenibilidad en la producción si se utiliza formas criminales de contratación, como por ejemplo se manifiestan en la trata de personas en la esclavitud moderna. La planificación para detectar y reaccionar si esas formas de alguna manera se dan en las cadenas de suministro o en la empresa o en general en la economía informal.
la coordinación y cooperación intersectorial en ese sentido, los planes de reparación efectivos, es decir, hay que buscar los esquemas que mejor trabajan en un país, y una retroalimentación positiva sobre las medidas tomadas que además debe ser pública. Yo creo que dejar el resto, quiero dejar a la discusión y espero que les dio un resumen de lo que hoy se discute a nivel de los mecanismos de las Naciones Unidas sobre la trata de las personas, la esclavitud moderna y otras formas conexas en que se violan masivamente los derechos humanos y que no son fenómenos aislados, sino que son fenómenos que lamentablemente aumentan en nuestro mundo global y no tienen suficientes medios y no tienen suficientes medidas para prevenir, sancionar, investigar y reparar a las víctimas de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a Birgit entonces por su presentación y como ella muy bien dijo vamos a conversar más profundamente sobre en el panel sobre esta temática, pero antes de eso les invitamos a ver una nota que hemos preparado respecto al tema que hoy nos convoca. Y saludar también a nuestro vicepresidente que nos acompaña, Diego Carrasco. La palabra esclavitud evoca imágenes de cadenas, barcos de esclavos, representaciones que parecen relegadas al pasado, pero más personas están esclavizadas hoy que en cualquier otro momento de la historia. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo y la Fundación World Free, la cifra se estima en 40,3 millones de personas. Víctimas de trabajo forzoso en industrias, así como víctimas de esclavitud sexual, matrimonio forzoso y esclavitud infantil. De estos 40,3 millones, se estima que 24,9 millones de personas están atrapadas en trabajos forzados y que la mayoría trabajan en el sector privado. Los esclavos limpian casas y pisos, producen la ropa que usamos, recogen las frutas y verduras que comemos, excavan en busca de los minerales utilizados en nuestros celulares, maquillajes y automóviles eléctricos. En el contexto local, Chile no se escapa de estas cifras. Un estudio global sobre la situación de la esclavitud moderna llevado a cabo por la Fundación Walk Free estima que hasta en 2018 en Chile hay alrededor de 14.000 personas que sufren esclavitud moderna. Estos antecedentes nos llevan a preguntarnos cómo y dónde pueden verse involucradas las empresas. Mira, es importante hablar de esclavitud moderna porque efectivamente es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial con un daño profundo y grave a la sociedad, a la economía, al Estado y, por cierto, a los individuos que son víctimas de este delito. La relación de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas en particular con las empresas es que, según las cifras que ha dado la OIT, alrededor del 80% de la esclavitud moderna, del trabajo forzado, ocurre en el sector privado. Y lo que ha señalado justamente la Organización Internacional del Trabajo es que su ocurrencia se da en prácticamente todas las actividades económicas que nosotros encontramos en una economía. Las empresas, sin querer, sin conocimiento, pueden tener trata de personas y trabajo forzado en sus operaciones, en sus cadenas de suministro o en las relaciones que establecen con la comunidad en la cual se emplazan. Para hacer frente a este tema, Pacto Global de las Naciones Unidas, además de tratar esta materia con expertos y el sector empresarial en el ámbito de derechos humanos, ha alineado esta temática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, abordando los ODS 5, 8 y 16, cuyo propósito es adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Por lo tanto, el llamado de las Naciones Unidas es a que todas las empresas de todo el mundo, ya sean grandes o pequeñas, locales o multinacionales, trabajen para prevenir y eliminar todas las formas de esclavitud moderna y así contribuir al logro de la Agenda 2030 sin que nadie se quede atrás. Invitamos entonces a acompañarnos en el panel a Birgit Gerstenberg, representante de Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, Fabiola Cifuentes Torres, secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre la Trata de Personas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a Giordano Lanzarini, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas BITRAP, Policía de Investigaciones de Chile, y a Jean-Marie Gourmelin, director de Recursos Humanos de L'Oréal Chile. Moderará entonces este panel Carolina Rudnick, directora de Fundación Libera, a quienes invitamos a pasar adelante a todos, por favor. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación de Pacto Global y también de Fundación Libera a compartir también con el mundo de las empresas la realidad de este delito en nuestro país, que como ya lo decían en la presentación inicial, es una grave violación a los derechos humanos y la trata de personas existe en Chile. Hemos detectado casos. Si bien los casos que desde el gobierno, ¿verdad?, publicamos se refieren al delito de trata de personas formalizado, ¿verdad?, en persecución penal, también sabemos que la trata de personas hay mucha que no está detectada, ¿ya? Y para ello venimos trabajando en Chile. Chile ratificó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene un protocolo especial
contra la Trata de Personas el año 2004 y desde el año 2008 se crea esta mesa intersectorial desde la mirada, ¿verdad?, de que abordar el delito de trata de personas con la complejidad que conlleva requiere un abordaje del Estado, de la sociedad civil y de los organismos internacionales en conjunto. El primer objetivo de esta mesa fue tipificar el delito. Hasta antes del 2011, que es cuando se tipifica el delito de la trata, ¿verdad?, se conocía como la trata de blancas, la malentendida trata de blancas, ¿verdad? Y hoy día ya entendemos que cualquier persona puede ser víctima de este delito. Entonces, una política que existe en Chile desde el año 2008, ya llevamos 2 planes de acción realizados de manera intersectorial, el primero 2013-2015, el segundo 2015-2018, que acabamos de terminar, y estamos en este minuto desarrollando los lineamientos para el próximo plan de acción 2019-2022 en 4 ejes de acción principales. El primero, la prevención y la sensibilización. Esta actividad lo que busca es eso, ¿verdad? Prevenir y sensibilizar sobre la ocurrencia del delito en el país. El segundo es la persecución de este delito, que en Chile hemos tenido 37 causas y hemos tenido condenas, 16 condenas en este delito. La protección y la asistencia a las víctimas, que ahí podemos conversar más en detalle de qué es lo que hace el Estado, ¿verdad?, respecto a la protección de estas víctimas. Y por último, la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional. Y en ese tema también quizás podríamos profundizar sobre cómo la cooperación internacional también nos ayuda a prevenir, detectar y proteger a las víctimas. Eso principalmente. Bueno, esta mesa, como yo les comentaba, la compone el Estado, la sociedad civil y organismos internacionales. A nivel de Estado la componen todos los organismos públicos que tienen alguna competencia en respecto a este delito. O sea, estamos hablando del Ministerio de Salud, de Educación, es transversal. Hemos ido transversalizando esto a nivel estatal. A nivel de ONGs, las ONGs especializadas, tenemos una ONG histórica que ustedes la conocen, que es la ONG Raíces, que fue promotora, ¿verdad?, de demostrar la existencia, la ocurrencia de este delito. Y también organismos internacionales. Hemos trabajado mucho con la Organización Internacional para las Migraciones. Más del 90% de las víctimas en Chile son migrantes. También hemos establecido una alianza con la Organización Internacional del Trabajo, la Alianza 8.7 para eliminar la trata y el trabajo infantil. La idea a partir del nuevo plan es poder incorporar no solamente a la ONG como representantes de la sociedad civil, sino también hacer vínculos con las empresas, con los gremios, desde la mirada más bien preventiva y cómo pueden hacer agentes, ¿verdad?, promotores, no solo en la cadena de suministro, sino también en su vínculo con la ciudadanía, para poder ampliar lo que hemos hecho en materia preventiva. Nos hemos enfocado en estos últimos 10 años en poder sensibilizar principalmente a los funcionarios públicos. Logramos la capacitación de más de 4.000 funcionarios públicos y poder instalar el tema en el aparato estatal. El desafío que tenemos hoy día es poder llevar estas materias, ¿verdad?, a la ciudadanía, hacer campañas más universales, ¿cierto? Y desde ahí el rol de las empresas es fundamental. Queremos hacer una invitación a partir ya del próximo plan que pretendemos lanzarlo para el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es ahora el 30 de julio, y ahí establecer algunos grupos de trabajo en coordinación con las ONG, que también tenemos invitada a Fundación Libera, ¿verdad? Y poder empezar a hacer algunos trabajos colaborativos, ¿sí? Eso.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como PDI es importante participar en este tipo de eventos. Bueno, con respecto a la consulta, nosotros somos una brigada relativamente nueva. Somos una unidad especializada que estamos desde el año 2012 trabajando conforme a la promulgación de la ley 20.507 que tipifica la trata y el tráfico. Y la experiencia que hemos tenido en la BRITRAP metropolitana ha sido de que han habido más casos en trata con fines de explotación sexual que casos en trata de fines que tiene que ver con la explotación laboral, ¿ya? Pero por el contrario, han existido en Chile mucho más víctimas de trata laboral que de trata sexual, ¿ya? Y esto se debe a que el delito de tráfico acá en Chile, en cuanto a la trata laboral, en un caso hemos llegado a tener hasta 30 víctimas, ¿ya? En cambio que por lo normal las investigaciones que hemos tenido en trata de personas con fines sexuales han sido una o dos víctimas. Eh, Así es, así es. Claro. Lo que pasa es que un caso por explotación laboral que se puede dar en algún campo, por ejemplo, eh, todos conocen acá la temporada de cosecha en la sexta, séptima región, donde en un caso pueden haber 30, 40 personas fácilmente. Claro, claro, ese es un buen ejemplo con respecto a esto. Eh, Perdón, y nosotros como brigada, comunidad especializada, nos hemos dado cuenta que esto ha ido aumentando desde que estamos operando nosotros a fines del 2012 hasta ahora ya el 2019. Los casos de trata han aumentado considerablemente. O sea, el año pasado estábamos hablando de 47 investigaciones por trata y los otros años, desde el 2013 al 2017, teníamos un promedio de 11. A ver, nosotros pensamos que esto se debe a cómo ocurre este delito en Chile. En Chile, todos los casos investigados por nuestra unidad tienen que ver con víctimas que son extranjeros. Ya no hemos tenido víctimas chilenas en trata en nuestro país. Entonces, nosotros somos un país de tránsito de destino, ¿ya? Y pensamos que el aumento de estos casos se deben al aumento de inmigrantes en nuestro país. Ya, Chile es un país atractivo estos últimos años para los migrantes y eh, el aumento de ellos acá, pensamos nosotros que ha gatillado este aumento de investigaciones por trata de personas. A ver, primero, a lo que yo me refiero es de nuestras investigaciones, ¿ya? Para nuestras investigaciones siempre la víctima es extranjero. Es variado. Hemos tenido incluso trata de países tan lejanos como Rusia, ¿ya? Donde, a ver, el país que más se ha repetido, pero que es por la trata laboral, ha sido Bolivia, en este caso. Pero también está Paraguay, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Eh, es, es muy variado esto de la trata.
A ver, eh, nosotros entendemos que la trata, como decía la presentación acá de nuestra expositora, es esclavitud moderna, ¿ya? Eh, los delitos que hemos investigado hay todo tipo de coacción, ¿no es cierto?, con el fin de la trata. No estamos hablando de algo que sea el mismo patrón, sino que son diferentes acciones para lograr la trata en cuanto a lo que nosotros hemos visto. No solamente engaño, sino que hemos tenido casos, yo no me puedo referir a los casos que tenemos en investigación porque son absolutamente reservados, pero sí les puedo decir que hemos tenido casos incluso que la gente trabaja prácticamente eh, siendo amenazados con un arma, ¿ya? Tenemos casos que estamos investigando donde la gente es agredida, ¿no es cierto?, amenazada de muerte, y otros casos como la trata simple, que es la facilitación de entrada o salida del país con fines de prostitución, donde la gente más o menos sabe a qué viene. Ya en Chile es diverso acá el espectro. Sí, mira, voy a tomar un poco lo que empezó a comentar Giordano. Una de las formas de captación que hemos visto en las causas formalizadas es esta servidumbre por deuda, ¿verdad? Las personas primero tienen un proyecto migratorio en Chile. Ellos quieren venir a hacer un proyecto laboral, migratorio al país y no cuentan con los recursos para trasladarse, ¿no?, para vivir acá en Chile. Entonces, una de las formas de captura de los tratantes ha sido, ok, yo te pago el pasaje, te ubico un lugar donde vivir y luego tú a través de tu trabajo me devuelves esta inversión que yo hice en ti, y claramente es una deuda que no se termina de pagar nunca, ¿cierto? Y esa es una forma también. La retención de los pasaportes, ¿ah?, como elemento también de captura y de mantener esta situación de sometimiento, y que nos ha llevado a nosotros en los casos, ¿verdad?, a considerar que la regularización migratoria, la documentación de las víctimas es la primera medida de reparación fundamental una vez que son detectadas, ¿ya? Porque en la mayoría los tratantes les retienen sus documentos, ¿verdad? Y las amenazas de, mira, te voy a denunciar a la migración, te van a expulsar, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos como comunes, ¿ya?, en los adultos. La mayoría de las víctimas, en más de un 70% han sido adultos. En edad laboral, estamos hablando mayores de entre 18 y 40 años. La mayoría de las víctimas, el 60%, han sido varones, por lo que decía Giordano, que tenemos menos causas, menos casos laborales, pero en cada caso hay más víctimas, han sido varones. ¿En qué tipo de industria hemos detectado? En la agricultura, principalmente en la región central del país, que ese es otro, porque siempre se asocia que esto está como más asociado en las zonas fronterizas o en el norte o en el sur, que hemos tenido casos de trata, pero la mayoría de los casos han sido en la zona central. O sea, estamos hablando de la región metropolitana, la sexta y séptima región, asociados a la agricultura, asociados a los restaurantes. Hemos tenido casos, ¿verdad? Tuvimos un caso ahí de los indios, ¿cierto?, que fue muy bullado también y que tuvimos condena, además, ahí hay una condena, una sentencia condenatoria, asociado a los restaurantes, asociado a la agricultura, y en el caso de la trata infantil se ha dado mucho en el sur, asociados a la artesanía, ¿ya?
Y ahí en el caso de los niños ocurre un caso particular en el tema de la captura, porque no pensemos que las bandas que han venido a Chile de trata han sido bandas complejas, como ocurre en el narcotráfico o en las armas, digamos, sino que han sido más bien grupos pequeños de 3, 4 personas que tienen algún incluso vínculo con las familias de origen de los niños, por ejemplo. Y hay todo un tema de cultura también que permite que el trabajo infantil sea considerado muy naturalizado. Y dicen, bueno, está este padrino en Chile que le ha ido bien con la artesanía, le dan los permisos notariales a este niño para salir, este niño ingresa al país de manera regular, ¿ya? Y finalmente termina siendo explotado y esta oferta de educación y de mejor vida no se cumple, ¿ya? Que son los casos que hemos tenido, que tuvimos un caso con condena con pena efectiva, ¿verdad? En la región de los lagos, con niños de Ecuador, digamos, con fines de trabajo forzoso en la artesanía. Entonces, eso ha sido lo que ha ocurrido en Chile. No hemos detectado, hoy día aún no han sido detectadas grandes bandas, no así con el tráfico ilícito de migrantes, que ahí sí tenemos casos y bandas mucho más complejas y jerarquizadas. ¿Ah? Pero en la trata ha sido más bien eso, lo que yo les comento. Ya, en primer lugar, quiero aclarar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque muchas veces se tienen muchas expectativas a los organismos internacionales, pero en primer lugar es el Estado que obviamente tiene un deber, una obligación para velar por el fenómeno, para que no ocurra, para que se prevenga, etcétera, ¿no? Pero las organizaciones internacionales y especialmente de derechos humanos tienen una gran ventaja a nivel internacional, que es que los estados cooperan tanto por el examen periódico universal como en los exámenes regulares que hacen los órganos de los tratados en examinar la realidad del país. Entonces, los órganos internacionales, los mecanismos internacionales de derechos humanos tienen un conocimiento muy amplio de lo que ocurre en los países, porque todos los países de Naciones Unidas, que son 193, se someten a ese tipo de exámenes, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero decir que el fenómeno de la trata está bien documentado. Es decir, que hay mucho conocimiento cómo ocurre, cuáles son las redes que existen. Hay mecanismos que ha creado el Consejo de Derechos Humanos que han proliferado en los últimos años, que se ocupan del tema y sobre todo crean conciencia y acción conjunta de los estados y crean un frente común contra esos fenómenos, ¿no? La cara de Chile en esto, en todo el tema de esclavitud moderna, trata y tráfico de personas, creo que es bastante favorable porque Chile ha creado una legislación y ha creado mecanismos, como hemos visto, para perseguir y para investigar y también para trabajar con las víctimas. Lo que creo que es importante no es tanto el lado institucional que tiene problemas, sino que es el ámbito social, ¿no? Y las costumbres, la cultura de trabajo, la no concesión de trabajo decente, porque tenemos que saber que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 6, 7 y 8, describe que las condiciones de trabajo decente que no son cumplidos. Entonces es muy fácil la frontera entre trabajo formal y trabajo no decente e informal, y que se convierte en un crimen, a veces son muy, muy delgadas, ¿no? Entonces, las prácticas sociales que requieren sensibilización, que requieren una atención especial, y también
una investigación regular, un monitoreo regular a través de inspectorías de trabajo para detectarlos, ¿no? Entonces, yo creo que Chile ha hecho muy buenos pasos que están reconocidos, pero también hay recomendaciones para Chile de los órganos de tratados para mejorarlas, ¿no? No los tengo ahora físicamente acá, pero los puedo fácilmente de transmitir. En otros países, por ejemplo en Asia, el tema de la trata es mucho más terrible. También en Europa del Este, siempre donde tenemos situaciones de pobreza, vulnerabilidad, la trata de personas es fácil y la esclavitud moderna, ¿no? Con promesas, ir a los países más ricos, por ejemplo el mundo árabe, donde formas de esclavitud están habitualizadas desde muchos siglos y no tienen que ver con la esclavitud que solamente moderna, son también formas antiguas que siguen existiendo. Entonces, yo creo que hay situaciones y regiones que tienen el fenómeno mucho más grave y que tienen cantidades más altas de personas que sufren ese fenómeno. Es decir, que estamos bastante afortunados en esta región, pero no nos debemos contentar con eso, porque en el momento que se suelta el régimen de control, de prevención, de investigación, cuando hay impunidad, se prolifera. Entonces, yo quisiera hacer el llamado, ¿no? Que en conjunto con las instituciones que ya fueron creadas, con la cooperación internacional, que se vigila el tema de forma muy cercana y se previene de la manera como se puede. Y la prevención siempre tiene muchas caras, ¿no? No solamente es la sensibilización, también es el control y es la investigación eficaz de ese delito que no debe quedar en la impunidad. Entonces yo creo que lo que dije en la presentación, que si evaluamos que tenemos entre 12 y 14 mil víctimas de trata y tenemos la cantidad de procesos que tenemos, que son pocos en comparación con el fenómeno, se debe hacer un esfuerzo para que estas cifras de investigación, de control, aumentan y para que las empresas mismas tengan suficientes medidas en el lugar, en sus políticas internas y también en la colaboración con los órganos del Estado que investigan, que previenen, que toman cuenta de las víctimas, que colaboran de esa forma muy eficaz y muy conscientes de que ese es un fenómeno que además no es sostenible para su producción. Es decir, le puede costar mucho cuando se utiliza la trata o la esclavitud moderna en sus cadenas de producción. Solamente quiero recordar que algunas empresas europeas que utilizaron trabajo de niños en la India, en Pakistán, en otros países, sufrieron prácticamente el castigo de los consumidores que no compran más. La gente es más consciente, ¿no? Y creo que esa conciencia de la sociedad civil, la sociedad en general, puede apoyar mucho. Muchísimas gracias. Sí. Brigitte, aprovechando justamente lo que tú acabas de señalar, está bastante claro el rol nuclear que tiene el Estado en la prevención y el combate. Lo interesante, justamente tú lo señalabas en tu exposición, ha habido una evolución de estándares internacionales a partir de la Agenda 2030 y los principios rectores de Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos, que empieza a revelar y develar, ¿no es cierto?, que la obligación del respeto a los derechos humanos es de carácter colectivo, es de carácter sistémico. Todos tenemos responsabilidad y justamente aparece la empresa como un actor fundamental en esta protección. Esto es nuevo en la conversación pública, no es nuevo, ¿no es cierto?, para Fabiola, para Giordano, para el Estado, vamos a ver que para Jean-Marie tampoco, pero en principio en Chile es algo nuevo. Para el sector privado, que tiene la obligación, el deber de respetar los derechos humanos, y más aún, ¿no es cierto?, las empresas que han decidido asumir un compromiso público como son las que han adherido a Pacto Global, ¿cuál es tu recomendación para el sector privado que se inicia en conocer y enfrentar, digamos, esta dinámica a la hora de analizar la abstención de infringir derechos humanos? ¿Qué recomendación
sería el primer paso inicial a tomar en consideración? En primer lugar, creo que la legislación nacional que ofrece un marco protector para los trabajadores del origen que sean migratorios o que sean nacionales, respetar esa legislación, ¿no? Y la constitución, obviamente, del país, porque bien hablar de una garantía amplia de derechos. El tema es cómo se respetan y cómo el Estado exige ese respeto. Es un elemento importante y creo que el Pacto Global trata de imponer ese tipo de actuación de la empresa que es respetuosa al marco legal, ¿no? Eso es el primer tema. El segundo tema es el control social, ¿no? Que creo que en la empresa no hay una costumbre a veces que la gente mira, ¿no? Cómo yo me comporto como empresario, cómo yo cumplo los estándares laborales, cómo yo trato a mis trabajadores, cómo yo actúo en frente para prevenir o manifestarme en la empresa contra esos fenómenos, ¿no? Es discriminación de ciertos tipos de sectores en la población que no se han extinguido y que no hay mucha conciencia a veces, ¿no? Yo creo que justamente en una sociedad donde nos sentimos igualitarios, donde tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, yo creo que debe ser una cosa de cada día, ¿no? De examinar cómo yo, como empresario o también yo como trabajador, me comporto en relación a las normas de derechos humanos. Y allí no solamente tenemos derechos, también hay obligaciones. Claro que sí, que el Estado tiene obligaciones que es de respetar, facilitar y proteger los derechos humanos, pero también como la ciudadanía y las empresas tienen obligaciones, ¿no? Las obligaciones de la persona normal, claro, en la calle, es simplemente también respetar las leyes, no respetar los derechos de los demás y respetar los marcos sociales de las normas morales, éticas, de seguridad, de convivencia, etcétera, ¿no? Y eso está bien explicado en la Declaración Universal, por ejemplo. Las empresas, eso es diferente. Las empresas tienen una responsabilidad social. Tienen una responsabilidad social porque obviamente participan en la realización de importantes derechos de la persona, ¿no? Y por eso el Estado legisla para que ellos, las empresas, cumplan, ¿no? Y es que no solamente son los derechos a un salario decente, a una condición de trabajo decente, a un medio ambiente en el trabajo que es adecuado, sino también son otros derechos. La empresa contribuye al derecho a la educación, al derecho a la salud y a muchos derechos más, ¿no? Entonces, tiene una responsabilidad social mucho mayor que va más allá de su propio ámbito de producción o de contratación, ¿no? Cuando hablamos de empresas transnacionales, que además no solamente son regidos por la legislación del país, sino por sus países de origen, y también de empresas grandes que ocupan más de 1.000, incluso más de 100.000 personas, la responsabilidad crece. Entonces, la decisión que han incluso tomado los estados, porque los órganos de los procedimientos y mecanismos de Naciones Unidas no se crean por sí solos, se crean por los estados, ¿no? Hay una conciencia, existe en ese grupo de trabajo sobre empresas transnacionales, que la empresa es clave para el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos de un Estado. Y si esto no logramos, tenemos un problema muy amplio con el medio ambiente, con los derechos de las personas a una vida digna, incluso con los derechos de las personas a la vida, porque tenemos lamentablemente empresas que incluso alquilan servicios para perseguir personas que están en el camino de sus ganancias infinitas, ¿no? Para decirlo así. Es decir, que tenemos defensores de los derechos humanos que tanto en Colombia durante el conflicto armado como en otros países fueron asesinados
en nombre de las empresas, ¿no? Y para un beneficio de las empresas, para el beneficio de tener la tierra, para el beneficio de hacer agricultura fuera de pueblos, de los derechos de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, ese fenómeno hoy, que la empresa afecta los derechos de muchas personas, hace que la empresa tiene una obligación ahora reconocido ampliamente a nivel internacional en el tema de derechos humanos. Y creo que eso es, como bien dices, eso es un fenómeno no tan conocido, no tan nuevo, no tan asumido, pero creo que por eso estamos acá, para también sensibilizar que esto es así, que eso no podemos ignorar en el futuro. Y si lo ignoramos, pagamos un precio. Muchísimas gracias, Brigitte. Voy a tomar justamente las últimas palabras en relación al rol de la empresa para consultarle a Jean-Marie de L'Oréal la experiencia de L'Oréal en esta materia, que creo que es muy significativa para quienes nos escuchan el día de hoy. Solo a modo de contexto, justamente Brigitte nos señalaba que además de la legislación nacional, empresas multinacionales están sujetas a estándares de sus países de origen y a estándares internacionales, y en particular en el caso de L'Oréal está sujeta, ¿no es cierto?, a los estándares de la UK Modern Slavery Act o Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido, que también ha significado, digamos, un desarrollo de políticas muy interesante. Y en tal sentido, Jean-Marie, te consulto, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de la implementación de políticas en materia de prevención de esclavitud moderna? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá, y si podemos aportar un granito de arena para erradicar este tema de la esclavitud moderna, ya sería un gran paso para nosotros. Solo voy a retomar la última palabra tuya. El Modern Slavery Act no ha sido la ley que nos ha hecho actuar así. Finalmente, esta ley es una ley para que la empresa sea más transparente. Hablamos mucho de transparencia, eso ha sido el fondo de la ley, pero nosotros ya habíamos empezado este trabajo desde hace mucho tiempo. Para responderte, creo que cómo lo hemos implementado viene con una pregunta que puede parecer un poco fútil, pero muy fundamental, que es el por qué. Y el por qué lo estamos haciendo, creo que primero viene un poco de lo que dice Global Group. Como L'Oréal tenemos una responsabilidad que es social, efectivamente, legal, pero también moral. Entonces, de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, obviamente, pero más allá de eso, como lo estamos comentando desde un rato, nos comprometimos también a identificar y abordar los impactos negativos que pueden existir en nuestra cadena de valor sobre los derechos humanos. Eso es el primer porqué. La buena noticia es que tenemos también una convicción, es que podemos generar valor a través de esos valores al final. Y como lo dices bien, no hacerlo hoy tiene un costo muy fuerte para la compañía. Tiene un costo muy importante a través de los consumidores, que son cada vez más atentos a cómo hacemos la cosa, que es una excelente noticia para L'Oréal. Nuestros colaboradores, obviamente, para atraer, para tener gente comprometida, el sentido que metemos detrás de una empresa productiva es fundamental. Nuestros mismos clientes hoy en día tienen también expectativas en la forma de hacer la cosa. La sociedad civil, lo estábamos hablando, pero las ONGs, las instituciones internacionales, las agencias de rating de ética, que tienen un impacto tremendo sobre la reputación de una organización, es fundamental, sin hablar de la legislación que está creciendo. Y no hay mucho más que decir que ver lo que pasa cuando la empresa no lo hacen, y el costo, como lo decías también, que puede tener eso. Entonces eso es el por qué lo estamos haciendo. Lo hablamos también mucho. Nosotros tenemos una política de derechos humanos que está trabajada colaborativamente con distintos stakeholders de la empresa, con expertos, con gente de distintos países, porque acá chocamos también con las normas locales,
Pero más allá del qué tenemos, creo que, y lo hablamos, pero el cómo lo hacemos es muy relevante para nosotros. Porque tener una política, un póster en una sala diciendo lo que tenemos que hacer sin saber cómo hacerlo no es muy relevante para nosotros. Y creo que hay 3 pilares que hemos trabajado. El momento fundador es que se nominó un Ethics Chief Officer en el grupo que reporta directamente al director del grupo, que es Jean-Paul Agon, y está en contacto directo con todo el Management Committee. Este señor está encargado de asegurar que las buenas prácticas se implementan en L'Oréal y ayudar a las decisiones éticas que tenemos que tomar. Y también, volviendo al tema de los derechos humanos, es el responsable de hacer que los derechos humanos sean respetados en este grupo. ¿Cómo lo hace? En cada uno de los países que tenemos, nominamos un corresponsal ética, que es la persona encargada, independiente, encargada de los temas relacionados a los derechos humanos. Y en cada país, el director general es el responsable accountable, hablamos de accountability, de responsabilidad, de hacer que eso ocurra, que hay respecto de los derechos humanos, con la ayuda mía, en este caso, para el caso de Chile, de los derechos humanos que aplican a los empleados, y del director de compra, para algo que es mucho más complejo, que es la cadena de suministro que tenemos. Hablamos mucho también de conciencia, y creo que la forma de comunicar internamente y externamente es fundamental. Nosotros, solo 2 ejemplos, tenemos un día al año que es el Día de la Ética, donde cada colaborador del grupo y del mundo puede preguntar, challengear al CEO directamente sobre el tema de ética. Y tenemos visitas recurrentes del Chief Ethics Officer. Y el último punto son los comportamientos. ¿Ya? Una vez que tenemos hacia dónde vamos, que tomamos conciencia, es dar la herramienta a la gente para poder hacerlo bien, que es un tema de capacitación y de entrenamiento. Sí. Bueno, lo que tenemos entonces, esta política de derechos humanos, no la inventamos nosotros. Y como lo dijimos, la colaboración con el sector público, la institución internacional es fundamental. Entonces, primero nos inspiramos de eso, entonces de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto Global, obviamente, del lineamiento de la OIT, y también del Pacto de Empoderamiento de las Mujeres, que es para nosotros, obviamente, una población muy importante como consumidor, pero también como colaborador. Y hemos tomado la población justamente más expuestas a las decisiones o al efecto que podría tener una decisión que estamos tomando, es decir, los empleados, es decir, los proveedores, los clientes, es decir, los consumidores y las mujeres, que es un tema aparte. Y entonces, para regresar a la pregunta, entonces para el tema de los empleados, obviamente, y si hablamos de esclavitud moderna, hay un tema sobre el trabajo infantil, que es tolerancia cero para eso en nuestro grupo, que no quita que tengamos pragmatismo en algunos casos, que tal vez tocaremos un poco más adelante. El trabajo forzoso es algo, y muchas cosas que comentó también Brigitte de los temas de la condición de trabajo, de la libertad de asociación, de la libertad de negociación colectiva, un tema que es cada vez más importante, que es la privacidad de los datos también. Y obviamente para los proveedores, este tema de la due diligence, cómo podemos asegurarnos que nuestra cadena de suministro responde a los mismos o las mismas normas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Primero, en cada contrato que firmamos existen cláusulas contractual sobre los temas de trabajo forzoso. 2, cada proveedor del grupo tiene que firmar
una carta que llamamos Ethics Commitment Letter, que es un compromiso a respetar justamente esos derechos humanos, y al no respetarlo, el contrato se ve caduco y podemos parar inmediatamente la operación. Y el tercer punto es la auditoría social, que nosotros llevamos no solo adentro de nuestra propia empresa, porque todavía hay mucho por hacer, pero probablemente menos que en la cadena de suministro, donde también implementamos auditorías sociales por un tercero, que es un experto y que audita. Eso es un punto muy relevante y honestamente uno de los desafíos más importantes que tenemos para tomar conciencia nosotros, no solo de lo que tenemos adentro, pero de lo que significa la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos cada filial responde a un assessment que existe, que se llama Ethics Leadership Self-Assessment, bajo una metodología que es Maplecroft Index, que es una empresa justamente especialista de los temas y de levantar esos riesgos. Y bajo ese assessment ya podemos identificar en la cadena de valor, en el contexto local en el cual estamos operando, y cuando me refiero al contexto local es el nuestro donde estamos implementados, pero la cadena de valor va más allá de la frontera, obviamente en la cual estamos, y eso nos ayuda justamente a tener más conciencia de dónde en la cadena de valor tenemos riesgos y enfocar los esfuerzos en estos puntos. Y eso lo estamos implementando desde el año pasado. Entonces, acabo de responder justamente al assessment hace un par de días y con ese resultado estamos viendo los resultados. Y dos, tenemos también cada año, y por eso te decía que el Modern Slavery Act es una ley, pero ya lo estábamos haciendo desde adentro, que es un reporte según la norma del grupo, bien detalladito, para medir los progresos que estamos teniendo. Y la medición es fundamental porque lo que no se mide no se mejora tampoco, entonces para nosotros es muy fundamental. Y el último punto para seguir identificando los riesgos que podemos tener son esas famosas auditorías sociales, ya que mandamos con un tercero y que va a auditar nuestros proveedores y también su propia cadena de suministro, y eso es muy, muy importante. Bueno, primero es una experiencia de humildad, porque justamente cuando digo que hay todavía cosa por hacer, no somos nosotros que detectamos este tema. Fue levantado por Thomson Reuters a la época y por eso digo que es una muy buena noticia también que los medios, la institución internacional y la ONG se meten en estos temas porque nos ayudan al final del día. El tema de la mica en India, para ser
para ser preciso, ha sido que efectivamente se detectó trabajo infantil. Entonces, en la cadena de suministro, que son proveedor de proveedor de proveedor de proveedor, que son la materia primera. La decisión del grupo, y cuando digo que también tenemos a veces que medir bien la consecuencia de los actos que tomamos, ha sido no de terminar con el proveedor y con la cadena de suministro, porque a investigar localmente el impacto que hubiera generado el hecho de irnos, hubiera sido probablemente mucho peor que quedarnos haciéndolo bien. Entonces la decisión del grupo ha sido de comprometerse con un grupo de otra empresa, con ONG local, con también asociaciones locales, para trabajar justamente estos temas y hacer que el sourcing sea más trazable, más responsable, y que trabajemos con las comunidades para hacer que eso sea más sustentable, obviamente, y respetando los derechos humanos. Y creo que es importante porque eso representa para L'Oréal menos de 10% de la mica que usamos en nuestra producción. La gran mayoría es en América del Norte. También estamos avanzando en tecnología para sintetizar esa materia. Entonces, en estricto rigor pudimos salir sin problema para nuestro, pero eso también es el compromiso del cual estábamos hablando, de decir que queremos también participar y participar de este movimiento a erradicar la esclavitud moderna, justamente. Bueno, ya lo mencioné al principio, es el rol preventivo fundamental de poder acercar estos temas no solo a los clientes, como parte, ¿verdad?, de las campañas mediáticas que tengan las empresas propiamente tal, sino también con los proveedores. Poder detectar, ¿verdad?, en la cadena de suministro estos riesgos de trabajo forzoso o directamente de trata. Y para ello la necesidad de poder incorporar en las estructuras organizacionales de las empresas estos elementos de detección. Y ahí, ¿verdad?, está la invitación también y el trabajo que queremos iniciar en este nuevo plan de acción, de poder acompañar también a la empresa en conjunto con ONG especializadas a poder incorporar este enfoque al interior de las empresas. Y a eso me refiero con capacitación, acompañamiento, ¿verdad?, en materias normativas, y fundamentalmente una vez que las empresas puedan establecer estos riesgos, incorporar estos estándares de debida diligencia, estos diagnósticos, donde se pueda levantar, así como lo hizo L'Oréal, muy bien, traer estos modelos también a Chile, poder brindar, ¿verdad?, acompañamiento a las empresas en cuanto, ok, detectamos un posible caso, ya sea nuestros proveedores o nuestros clientes, o en la comunidad en la cual participamos, ¿qué hacemos con esas posibles víctimas? Y ahí, ¿verdad?, el Estado cuenta con un protocolo de atención especial para víctimas de trata que permite, claro, que permite por una parte, en el caso de que sean migrantes no regulares, permite la primera restitución de derechos, ¿verdad?, la regularización migratoria, obtener una visa sin costo, ¿ya? Y en segundo término, todas las reparaciones físicas, psicológicas que requieren estas víctimas. Pensemos que muchas de ellas han sido sometidas a condiciones físicas extremas,
incluso tortura. Por lo tanto, la reparación de salud, el acceso, ¿verdad?, a mecanismos reparatorios de salud psicológicos y por último la reparación civil. ¿Ya? Contamos con ONG y también con la Corporación de Asistencia Judicial para que las víctimas también puedan acceder a la reparación civil de los daños en los cuales han estado involucrados. Por lo tanto, son esos dos ámbitos. Por una parte, el acompañamiento en conjunto con las ONG que forman parte de la mesa intersectorial para aquellas empresas que quieran iniciar estos procesos de detección, de levantamiento de riesgo, de debida diligencia y en segundo término, si es que se llegan a identificar casos, poder hacer este vínculo, ¿verdad?, con la red proteccional. Esos son, por lo menos desde nuestro punto de vista, como las dos invitaciones o los dos espacios de trabajo conjunto que vemos. Y estábamos conversando también acá con la Policía de Investigaciones la importancia del rol de las empresas en los medios de comunicación social y cómo también pueden ocupar sus propias plataformas para ser un agente preventivo directo a sus clientes y a la ciudadanía, que es un poco ahí lo que entiendo que quieren compartir. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con Fabiola. Se habló de fiscalizadores, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la cadena de proveedores, pero yo lo tengo que enfocar desde el punto de vista como detective. Yo lo que necesito es la información, ¿ok? Necesito que cuando estén en presencia de, ¿no es cierto?, una acción, un hecho que pudiera revestir características de un delito, o cuando tengan sospecha de estar en presencia de trata, que se pueden acercar a nosotros, tanto para entregarnos la información, a lo mejor por algún caso que estamos investigando, o para levantar nuevas denuncias. Eso creo que es fundamental. Sobre todo la información en las empresas que son de transporte, ¿ya? Empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, para nosotros es fundamental y de hecho trabajamos mucho con ellos, pero el trabajo se hace un poco engorroso y nos hace atrasarnos en las investigaciones, ya que esas consultas tenemos que hacerlas a través de oficios, la información se demora porque pasa de un departamento a otro y después pasa a otro, después la analiza y después la empiezan a bajar de departamento en departamento y bueno, finalmente llega a nosotros después de 3 meses y por eso nos demoramos muchas veces en ciertas investigaciones como la que ha sido tan publicitada ahora de tráfico de inmigrantes chinos, que en realidad nos demoramos 8 meses en investigar, ¿ya? Y también, como comentó Fabiola, creo que es fundamental de que la empresa privada, que es algo que es transversal a toda la sociedad, ¿no es cierto? Los productos llegan a todo el mundo, se comprometan en la difusión de información respecto a la trata. En Chile, la verdad, no se conoce el delito de trata. Eso está comprobado en un video que hace poco subimos a las redes sociales, donde en pleno centro de Santiago se consulta a la gente qué es la trata de personas y nadie sabe, absolutamente nadie. Se habla de trata de blanca, eso era del 1800, ¿ya? Y bueno, extrañamente hay una pareja que habla la definición casi exacta. Yo no sé si escucharon y se prepararon, pero era como difícil que alguien tuviera una definición tan correcta. Pero bueno, el video aparecen como 5 personas, nadie sabe nada, se entrevistaron como a 30 personas y nadie sabía nada. Y la empresa privada nos puede acercar, ¿no es cierto?, la información a la comunidad, bajarla hacia todos los estratos sociales, ¿no es cierto?, para informar de que la trata existe, de cuáles son las características y qué es lo que tienen que hacer cuando piensen que están en presencia de trata, ¿ya? Y así nosotros poder captar denuncias, ¿no es cierto?, y poder investigar este delito. Como se habla de tantas víctimas y de pocas investigaciones, creo que es fundamental de que poder captar más denuncias. Y que siguen siendo desafíos. Creo que el primero es no tener puntos ciegos.
y trabajar justamente la evaluación de los riesgos que existen. Y eso no es un tema fácil, porque como lo dijimos, la trazabilidad de un producto hasta el último componente es muy, muy complejo. Y eso permite una cosa, es enfrentarnos con la realidad y que a veces duele un poco para una empresa que a veces piensa hacer la cosa correctamente y con algunos puntos ciegos. Es la primera recomendación que tendría yo y que nosotros no aplicamos todos los días, de hecho. Y el segundo, creo que este cambio no tiene que ser un cambio aislado. No puede ser un departamento en una empresa, no puede ser solo una política que se difunde en todo lo que hacemos, sino el efecto es que el viernes salvamos los derechos humanos y todo el resto de la semana hacemos negocio como si nada fuera el caso. Entonces, eso es muy, muy clave, que sea un cambio estructural dentro de la compañía. Creo que eso. En primer lugar, agradecer lo que ya fue dicho por Jean-Marie, por Giordano y por Fabiola, sí. Creo que esas son recomendaciones muy excelentes, muy buenas, ¿no? Yo quisiera decir una cosa muy, muy corta, que yo creo que es importante conocer los estándares y ver los estándares no como algo inalcanzable, sino estándares siempre son un mínimo. Que los estados se pusieron de acuerdo y los estados nunca se ponen de acuerdo sobre un máximo, siempre lo hacen por un mínimo, ¿no? En que todos pueden estar de acuerdo. Entonces, ese mínimo denominador común que realmente se realice en los países y especialmente también en Chile, en la legislación, en los mecanismos de protección, en las empresas, en la protección de las víctimas y también en la dedicación de recursos, porque eso yo creo que es importante, ¿no? Si, por ejemplo, solamente adivino, pero creo que si ustedes en la Policía de Investigaciones no tienen una unidad que tiene el tamaño, la tecnología suficiente, los 14.000 víctimas están desprotegidas, ¿no? Es decir, que el de dedicación del recurso es muy importante. También para la atención a las víctimas, para las reparaciones que hay que proveer, porque el Estado es responsable en eso. Entonces, esos son los dos puntos que quiero especialmente nombrar. Y quizás que se pierda un poco el temor de la participación de la sociedad civil. A veces se ve la sociedad civil como un adversario, ¿no? Que dice cosas desagradables o no dice la verdad o tiene opiniones raras, ¿no? Yo creo que la participación de toda la sociedad en ese tema es muy importante y especialmente la voz de las organizaciones especializadas que juntan esa información y muchas veces asisten directamente a víctimas. Muchísimas gracias. Quisiera abrir, digamos, el foro para consultas o preguntas que haya dentro del público y entiendo que también estamos recibiendo preguntas por las redes sociales que puedan ser respondidas por los expertos. Buenos días. Mire, lo he escuchado todas las presentaciones. En Estados Unidos hay una parte, un sector de Estados Unidos en que están los tornados. Entonces las personas logran identificar cuándo se dan las condiciones cuando viene un tornado. Entonces acá, según todo lo que he explicado, todos hemos hablado, y esto se trata de demanda, oferta y demanda, porque eso es en el fondo la trata de blanca o la trata de blanca, la trata de personas, el sexual o laboral, que tiene que ver con oferta y demanda. Claramente todo el rato, ¿cierto? Porque está financiado por alguien, y está financiado por los consumidores, ¿no? ¿Cierto? Por una parte. Por otra parte, tenemos que, en la parte, por ejemplo, cuando hay un nuevo recurso que puede ser en innovación tecnológica, en cosmética, ponle tú, ese nuevo recurso las empresas normalmente, no estoy extrapolando, no lo estoy identificando tu propia empresa, sino que en general
toman ese recurso, están como lo encuentran así como una gran oportunidad. Por ejemplo, en Chile están las vallas, la rosa mosqueta, y sí ha habido trata de personas en la captación de rosa mosqueta para la industria. Pero resulta que todo es como que esperamos que aparezca, que se vea, para luego actuar. Cuando es evidente que va a pasar algo así. Es obvio que va a pasar algo así, que si tengo un recurso que está así, sí podría haber trata de personas porque el recurso es barato, ¿cierto? Lo saco, logro vender lo que produzco y empiezo a producir todo un cuento y nadie se ocupa hasta que, como dice la directiva, hasta que me den la información. De esa manera, resulta que nosotros tenemos barrios con narcotráfico, en que la trata de personas es tremenda, pero resulta que la persona cuando se identifica lo ven por el narcotráfico, nadie los cuestiona por la trata de personas. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que lo veo más bien como algo sistémico, mercantil, más que orientado a la persona. Este trabajo, digamos así, ¿eh? Que me parece bien que esta investigación, este enfoque orientado a las personas es el que yo no veo en todo este cuento. No sé qué, es una opinión, obviamente, no sé qué, puedo estar completamente equivocado, pero a lo mejor me faltan antecedentes, pero creo que es como que siempre vamos a estar detrás, siempre vamos a andar detrás. Y como va en aumento, entonces al final vamos a llegar a la conclusión de que el sistema capitalista no sirve. Entonces, ese cuento es el que no lo veo de tratar de que, como estoy ocupado de las personas, me ocupo de la prevención, pero de prevención real. Eso es como una opinión, o no sé si es una pregunta, no sé si estoy mal, pero esa es la oportunidad. Bueno, conforme a lo que dice usted, nosotros, la Brigada Investigadora Trata de Personas Metropolitana, dependemos de la Jefatura Nacional Antinarcótico y contra el Crimen Organizado. En todas nuestras unidades de antinarcótico y MT0, que es microtráfico cero, hemos especializado a una persona que trabaje en esas unidades para que cuando tengan un procedimiento y se den cuenta que hay antecedentes de trata, inmediatamente nos pasen la información para levantar denuncia. Yo cuando digo que nosotros como detectives necesitamos la información es para poder levantar una denuncia y comenzar una investigación, ¿ya? No es que nos den todo hecho. Ahora, como prevención, para nosotros la prevención como detectives es una prevención estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo una buena investigación, sacando una red de tratantes, vamos a prevenir que existan víctimas a futuro. Pero aún así también realizamos capacitaciones, tanto institucionales, dentro de la institución a nivel nacional, como extrainstitucionales, en municipalidades, gobernaciones, servicios de salud. Estamos siempre en contacto con la gente de la Inspección del Trabajo. También por medio de los municipios, llegamos ¿cómo se llama a los barrios, ¿cierto?, para hacer estas capacitaciones. Y también nos estamos especializando constantemente. Así como hemos ido a dar hemos ido a dar capacitación a otros países, también tenemos gente que se capacita en otros países para ver la realidad de lo que está ocurriendo afuera y poder detectar en Chile cuando comienzan los síntomas, ¿ya? La trata de personas es como una enfermedad, no solamente de lo que se ha hablado acá, lo que es el laboral y sexual. La parte sexual tiene un montón de aristas, ¿no es cierto? La laboral también, incluso existe la trata de personas con fines de extracción de órganos.
Y nosotros estamos en constante preparación para poder, una vez que en Chile se presente algún síntoma, poder atacarlo inmediatamente, ¿ya? Pero es fundamental, así como lo que usted señala, que cuando usted o cualquier persona de la sociedad chilena vea que puede existir este problema, que se acerque a denunciarlo. Acá existe un fono que es totalmente anónimo, donde se puede entregar información, que después viene hacia las policías, ¿no es cierto? Y nosotros lo empezamos a investigar desde cero, ¿ya? O sea, no se deja nada al azar. La información que solicitamos es algún antecedente, no que nos digan los tratantes operan de tal y cual forma, pero en prevención tratamos de hacer algo. Estamos en constante movimiento en todas las unidades del país, participamos en la mesa intersectorial, donde nos preocupamos de prevenir también. No sé, ¿quiere decir algo? De un punto de vista más global, porque los temas puntuales que usted cita yo honestamente les desconozco, pero dos puntos que para mí son importantes. Yo creo que hay que cuidar mucho al obvio, porque usted dijo era obvio. Nosotros aprendimos a cuidar mucho a lo que puede parecer obvio y que a veces no lo es, o al revés. Es importante. Sin embargo, el tema de la anticipación me parece absolutamente fundamental. Lo que está diciendo de siempre abrir los ojos, identificar dónde podríamos tener riesgos, enfrentarlo con también valentía, porque a veces, como lo decía, duele, y preparar nuestra organización a eso, es decir, con reglas claras, con roles definidos, con comunicación para levantar la conciencia constantemente y con entrenamiento para que la gente se pueda enfrentar a eso. Y eso para mí es fundamental. A mí me da la oportunidad para decir algo sobre la educación de derechos humanos en la población, ¿no? Tenemos muchas cosas de educación, ¿no? Pero yo creo que a veces olvidamos que también una educación ética de ciudadano, de conocimiento de la Constitución y de los derechos de las personas, ayuda para, por ejemplo, no solamente identificar derechos humanos con el pasado de las dictaduras, sino también con los derechos económicos, sociales y culturales, con la dignidad básica de las personas. Y yo creo que porque el sistema capitalista, ¿no?, nos lleva a la ganancia, a la explotación, y tenemos que remediar esos fenómenos. La educación en derechos humanos puede poner un freno y puede ponderar y balancear lo ético con, digamos, los instintos más primitivos que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Y aprovechando también de comentar desde la sociedad civil, agradezco mucho el comentario. Efectivamente, nosotros como sociedad civil en Chile y en otras partes sabemos efectivamente de que se producen situaciones de trata, de trabajo forzado en la actualidad y en pasados recientes. El tema del combate de la trata tiene que ver con un cambio de conciencia. Porque si bien la trata tiene la definición, ¿no es cierto?, que nos ha compartido la representante regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esta captación, traslado mediante fraude y coacción para fines de explotación, yo quiero recordarles una de las definiciones, sin lugar a dudas nombra algo terrible, pero es una de las definiciones, a mi juicio, jurídicas más completas y bellas que existen, que es la definición de esclavitud. Y la definición de esclavitud es la condición o estatus de una persona sobre la cual se ejercen los atributos del dominio o derecho de propiedad. Es decir, una persona sobre la cual yo ejerzo los poderes que me da el derecho de propiedad, y el derecho de propiedad me da tres derechos: el derecho de usar una cosa, el derecho de gozar de una cosa, de sus frutos, y el poder de disponer de ella. Si nosotros llevamos esta definición, que tiene ciertos contenidos metafóricos, ¿no es cierto?, es una definición abstracta, podemos observar que el desafío del combate de la trata y otras figuras de explotación
justamente con ampliar mi círculo de quiénes son mis iguales, de quiénes son mis semejantes y quién, respecto a los cuales yo tengo, ¿no es cierto?, obligaciones de retribución plena, recíproca. Y en tal sentido, sin lugar a dudas, estar conversando el concepto moderno que hay ahora, ¿no es cierto?, la trata de personas, es una oportunidad valiosa para empezar a reflexionar respecto de prácticas sociales que hemos mantenido a lo largo de muchos años y que no nos hemos dado cuenta por naturalización de maltrato, de prejuicio y de discriminación de que estamos frente a un igual. Y desde esa perspectiva es valiosísimo el comentario que usted hace, porque nos marca, ¿no es cierto?, justamente, a mi juicio, desde la sociedad civil y en esta vinculación con el Estado, con el sector privado, a no olvidar que lo que encierra, ¿no es cierto?, la prohibición de esclavitud es el compromiso con la libertad, con la igualdad y con esta sensación de comunidad de semejante. Perdón, que se presente y sería, yo creo que la última pregunta, porque estamos pasados del tiempo ya. Mira, desde hace 20 años sabemos de que la recolección de fruta hay una temporada en un territorio en Chile, en un sector en Chile. ¿Bien? 20 años conocemos y siempre hemos, hasta hay trata de personas. ¿Por qué no, si ya sabemos eso, por qué no hacer algo institucional que diga, voy inmigrantes, oficialmente haciéndolo bien, traerlo por plazo determinado, es cierto, pero también sabemos que cada cierto tiempo, todos los veranos, se identifican 5, 4 o 10 empresas, digamos, o digamos, productores que hacen. Y centrados en las personas, nos dedicaríamos a hacer estas cosas. La verdad es que ese es el tema. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el árbol en el narcotráfico? ¿Sí? No es que venda la droga, ese es lo ilícito, porque es ilegal vender droga. ¿Y por qué no hace la demanda digo yo siempre, ¿por qué los que consumen la droga, que le dieron la droga, por qué no le hacen una demanda al señor que le vendió la droga? También. Entonces, es centrado en las personas. Eso es lo que quiero, es lo que hablo en este tipo o sea, que el sistémico esté centrado en las personas, que me permitiría tomar acciones para que no vayamos tan detrás de este avance. Eso. Sí, primero, claramente agradecer su intervención porque tiene que ver con cómo también gatillamos discusión y cómo generamos también distintas miradas respecto a este tema. Hay una acción estatal respecto a la prevención del trabajo forzado o de prácticas que van contra el Código del Trabajo y la vulneración de derechos de trabajadores en la agricultura y en los trabajos de temporada. Ese trabajo lo hace la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo. De hecho, la Dirección del Trabajo viene trabajando en este tema de la trata desde hace más de 10 años. Tienen un instructivo nacional, capacitaciones permanentes a sus inspectores y a sus fiscalizadores, y se hacen fiscalizaciones preventivas tanto en la zona de Arica, del norte y en la región metropolitana, en la sexta región. Ahora, el tema está que muchas de las situaciones que usted menciona no necesariamente son trata de personas, y yo creo que ahí hay que clarificar. Hay muchas conductas que están en el límite de lo que es criminal y de lo que son meras faltas al Código del Trabajo. No todo migrante contratado de manera irregular es una víctima de trata. No quiere decir que esas prácticas sean legítimas. Lo que le quiero explicar es que no necesariamente son trata y van a tener la penalidad criminal, digamos, que establece nuestra normativa. Otra cosa importante, el trabajo forzoso. Si bien Chile tiene algunos protocolos firmados respecto al trabajo forzoso, en Chile no es delito aún el trabajo forzoso. Y hay toda una discusión respecto a la ratificación del protocolo 29 OIT, respecto a poder también tipificar ciertas prácticas que hoy día en nuestra norma no son delito, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí tiene que ver mucho con lo que decía Carolina también, de poder ir haciendo un cambio de conciencia sobre lo que entendemos por el trabajo decente, por las condiciones laborales que queremos respetar, porque esto también se cruza
con los derechos laborales y con el mundo del trabajo y con el trabajo decente, ¿ya? No es no reconocer la existencia de las situaciones, pero no todas ellas, donde existe un migrante o hay una vulneración de derechos, estamos frente al delito de la trata, ¿cierto? Ahora la mirada es ir ampliando este abanico de derechos, ir haciendo que todas las condiciones laborales sean cada día el trabajo más decente, y para ello es que nosotros trabajamos en conjunto con la Dirección del Trabajo y se han detectado bastantes casos. De hecho, el tema está que sabemos que así como en el narcotráfico los delitos conexos a la trata, todos los esfuerzos, ¿verdad?, resultan dificultosos o pueden incluso ser mínimos respecto a la magnitud que tiene este fenómeno a nivel global, ¿ya? Pero sí yo creo que era importante como hacer esta distinción que muchas veces también se confunde, ¿verdad? Que no porque una persona sea migrante o esté en una condición irregular o esté sometido a un contrato, por ejemplo, que no respete el Código del Trabajo, eso necesariamente es trata, ¿sí? Eso, gracias. Sí, buenos días. Soy estudiante de Relaciones Públicas de tercer año y mi pregunta tiene relación en cómo se aborda el tema de la esclavitud moderna, no con el punto de vista gubernamental ni organizacional, sino con el tema del individuo. Porque se da mucho el caso de que generalmente, por ejemplo, en sectores como la clase media, hay trabajadores que dependen 100% de su trabajo. Entonces, ese trabajador está cegado, no ve que se está sometiendo a una esclavitud. Puede trabajar 12 horas, pero él teme más a perder su trabajo que a demandar o a denunciar un tema de esclavitud. Entonces, ¿cómo se aborda ese tema en relación a una realidad, yo creo que no solo es chilena, sino que aborda toda Latinoamérica, donde la gente, las familias, depende del trabajo de uno, depende para costear estudios, para la alimentación, para costear las deudas del hogar? Entonces, ¿cómo se aborda el tema de la esclavitud moderna bajo ese tópico? Sí, hola, muchas gracias a los panelistas. Bien breve, a los que están haciendo estas investigaciones, ¿cuáles creen ustedes que son los patrones en cuanto al engaño que se hace a las víctimas de venir a trabajar en Chile? ¿Qué tipo en relación a las condiciones laborales, qué tipo de trabajo? Si pueden ahondar muy brevemente en su experiencia, ¿qué se les está prometiendo en particular? Y segundo, más en cuanto a la mesa intersectorial y el rol de la empresa, ¿cómo ven o cuál es el estado actual de lo que puede venir a reemplazar al traficante, que podrían ser las agencias privadas de empleo? ¿Cómo ven el rol? ¿Cómo lo ve la empresa en cuanto a sus proveedores? ¿Cómo chequea eso en cuanto a sus trabajadores, sus contratistas? Esas dos preguntas en particular. Sí, en relación a la primera pregunta, ¿no? Existe un convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico. Entonces, los estados tienen que ratificarlo y creo que Chile lo tiene ratificado, espero. Y en ese sentido, la legislación nacional tiene que asegurar ciertos niveles de sueldo, tiene que asegurar el servicio los servicios sociales y condiciones de trabajo. Y hay también crear mecanismos para el servicio doméstico de poder denunciar y un lugar en el Estado que se preocupa del tema. Y eso creo que es hoy un mínimo que tenemos que exigir que exista, porque justamente el servicio doméstico es el que es menos controlable y que sí puede llegar a condiciones cerca de esclavitud, ¿no? No necesariamente, también quiero decir, es esclavitud moderna, ¿no? Es decir, que hay que distinguir muy bien lo que ocurre. Pero creo que los mecanismos de denuncia que deben existir crean la posibilidad de que esa persona pueda acceder fácilmente a un recurso, ¿no? Y eso también tiene que ver con la diseminación de los estándares sobre de trabajo doméstico
con el control que una empleada o un empleado doméstico reciba las condiciones de trabajo adecuadas, tenga un contrato de trabajo y que no se utiliza ese trabajo como un ámbito donde la persona está mal pagada, tiene condiciones de trabajo que no son decentes y además vive intimidada, ¿no? Entonces, internacionalmente es el convenio 189 que pone los estándares y la legislación nacional del Estado. En lo que es la trata laboral, son mejores expectativas en cuanto a la vida. ¿Ya? Son gente vulnerable, gente que se le ofrece un buen trabajo, un buen salario, un buen pasar. Y que acá se dan cuenta de que tienen una deuda con las personas que los traen, como señaló Fabiola, donde esa deuda no la terminan de pagar nunca, pasan a ser esclavos modernos. Y en cuanto a la trata sexual, bueno, ahí hay que separar la trata simple, que es la facilitación a la entrada al país con fines de prostitución, y trata propiamente tal. Generalmente en lo que es la trata en sí, la gente viene engañada, las mujeres vienen engañadas a ejercer otro trabajo, ¿ya? Y tienen deuda con los tratantes les retiran sus documentos de viaje, los amenazan con que la policía los va a ir a detener por estar ilegal y los meten a este círculo de lo que es la trata con fines sexuales. No sé si queda claro la pregunta.